Hola a todos, mi nombre es Gianfranco Lacasella, soy estudiante de Ingeniería Civil en Ciencia de la Computación en la Universidad de los Andes y en este video les voy a contar cómo fue mi práctica preprofesional en el REMLab y cuál fue el mayor desafío que me encontré a lo largo de mi práctica. Bueno, el objetivo de mi práctica fue desarrollar un Automated Valuation Model que permite realizar proyecciones sobre el precio de más de 2 millones de inmuebles a lo largo de la región metropolitana de Santiago y lograr que dichas proyecciones sean accesibles al team de IT de TokTok.com. Los recursos que tuve a disposición fueron un dataset con 363 variables y aproximadamente 674.000 observaciones de transacciones que se han realizado a lo largo de los últimos años. Tuve recursos de almacenamiento y procesamiento en AWS como Elastic MapReduce, S3, Elastic Beanstalk y RDS. Y además usé Python con uso intensivo de librerías de Scikit-learn, Pandas, NumPy y Matplotlib. Mi práctica se puede separar en varias fases, en donde la primera fase fue el análisis previo, que fue la creación del dataset, matrices de correlación, análisis por columna y organización de los datos. La fase 2 fue la identificación del mejor modelo predictivo, en donde probé diferentes modelos de Machine Learning para poder identificar el que nos pudiera dar el mejor resultado. Luego, en la fase 3 fue la optimización del modelo encontrado en la fase 2, que fue empujarlo a sus límites básicamente. Y en la fase 4 fue hacer la predicción sobre los 2 millones de propiedades que hay en Santiago y poder cargar todas las predicciones a una base de datos y hacer que esas predicciones fueran accesibles al equipo de TokTok a través de una API. Entonces el mejor modelo que encontramos durante la fase 2 fue el Random Forest, con un coeficiente de determinación de 0.86 y el error cuadrático medio de 1368. Entonces sobre esta base es que se comenzó la fase 3, que desde mi punto de vista fue la fase más complicada. Estuve varios días estancado intentando entender cómo podía mejorar el modelo. Tuve varios días de investigación, de búsqueda, de intentar entender qué estaba pasando y hice todo lo posible para poder mejorarlo, que fue el aumento del número de estimadores en el Random Forest, el uso de variables con mayor poder predictivo, filtrar para usar únicamente las transacciones con destino habitacional, ya que habían transacciones de distintos tipos en el dataset, y la inclusión de variables eliminadas a priori por gran cantidad de datos faltantes. Entonces hubo una reconsideración de los datos eliminados a priori. Y evidentemente observé una mejoría, o sea, el coeficiente de determinación subió a 0.89, el error cuadrático medio bajó a 1253 UF, pero aún no era el nivel que queríamos, porque habían modelos desarrollados en otros países que tenían un mejor rendimiento que el nuestro. Entonces, para poder cumplir ciertos estándares internacionales, debíamos seguir mejorándolo. Sin embargo, yo me encontraba estancado, porque ya había intentado todo lo que yo creía posible para poder mejorarlo y no sabía qué más hacer. Entonces estuve también varios días parado intentando buscar más y entender mejor qué estaba pasando. Y la clave que me permitió solucionarlo fue la comunicación y pedirle ayuda a mi compañero Matías Canepa, al investigador a cargo, que era el profesor Christian Weckman, y a mi supervisor Santiago Trufa, en donde llegamos a la conclusión de que podían haber errores en el dataset. ¿A qué llegamos a esa conclusión? Bueno, con Matías Canepa hicimos un brainstorming en donde nos dimos cuenta que el rango de precios estaba entre la 1 UF y 224.000 UF, lo cual son precios totalmente ridículos, por lo cual habían errores en el levantamiento de los datos, y la media estaba alrededor de las 3.000 UF. La gran mayoría de las muestras se ubicaba entre las 800 y las 10.000 UF. Entonces decidimos hacer un estudio para poder entender cómo estaba distribuido el error cuadrático medio a lo largo de diferentes rangos de precios. El error no estaba equitativamente distribuido a lo largo de los rangos de precios, y los precios mayores de 50.000 UF aproximadamente y menores de 800 UF nos estaban perjudicando mucho el rendimiento del modelo, cuando realmente la gran mayoría de los inmuebles está alrededor de las 3.000 UF. Entonces decidimos hacer un filtrado en el dataset de entrenamiento y logramos un coeficiente de determinación de 0.91, un error cuadrático medio alrededor de las 1000 UF, filtrando solamente las propiedades que estaban entre las 800 y las 50.000 UF. Muchísimas gracias.